en la otra parte. Sí, sí. Sí, lo que decíamos esto en relación a la muerte en relación al sujeto, ¿sí? La muerte del sujeto en el sentido, del sujeto en el sentido del deseo, ¿sí? Del deseo en ese niño, del deseo sexual, pero también del deseo en un montón de otros sentidos, en el deseo de aprender, el deseo, digo, muchas veces tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, el niño en su singularidad de alguna manera está anulado, ¿sí? Y hay una muerte en el sentido subjetivo, no en el sentido real, sino en el sentido subjetivo. Dice, allí es donde el deficiente, porque les está hablando del deficiente mental, en realidad en específico, le está dando el ejemplo del deficiente mental, nombrado de esa manera, ya no se nombra así. Bueno, allí es donde el deficiente se torna un eterno niño, dice. Frente, digo por esto de la sexuación, ¿eh? ¿Se entiende? Si hay algo que nosotros podemos ubicar, digamos, socialmente, que indica el pasaje de un niño a un adolescente, o a un sujeto que va a formar parte de la cultura humana como un adulto, es la sexuación. ¿Sí? Desde el punto de vista biológico, pero también social. ¿Entiende? La sexuación en el sentido de que, simple, del ejercicio de lo sexual, en términos genitales más que nada. Nosotros sabemos desde Freud que lo sexual no va solamente, no tiene que ver solamente con lo genital, sino con lo oral, con lo anal, con un montón de otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de los padres, de la sociedad, de la educación, cualquier otro punto de vista que no sea el psicoanalítico, la sexualidad implica algo de esto, ¿no? Algo del cuerpo, algo relacionado al deseo, ¿sí? Entonces, si se produce la muerte en el campo de la sexuación, entonces vamos a pensar que estos son eternos niños, cosa que se ve mucho, ¿no? Frente a estos riesgos de deslizamiento del acto clínico en el campo de la sugestión, en el campo del malentendido, en el campo de la psicotización del niño por sujetarlo a un discurso médico-técnico, vamos a efectuar algunas puntuaciones en el curso del trabajo mismo. Esto es algo que establecen igualmente en la forma de trabajo y lo exponen, pero no es tan atinente a lo que es educación oficial, ¿no? Bien. Después van a tener algo que les habla sobre estimulación temprana, que prácticamente les plantea en relación a lo mismo, ¿sí? Pero en el caso de la estimulación temprana, que lo vamos a profundizar más con Levin, porque habla de la clínica psicomotriz específica, pero sí que hay muchas veces que simplemente se acuerdan, no sé si recuerdan lo que vimos en la clase pasada del esquema corporal. Bueno, se niega al sujeto, se niega la imagen corporal y se trabaja con el esquema corporal. En muchas orientaciones se trabaja así, entonces se lo ejercita al nene, bueno, la mano, mueve la mano, bueno, le mueve la mano, no sé qué, y ejercicio de la mano, y nada más que eso, como si fuera una mecánica la que hay que ejercitar en lo psicomotriz, y lo psicomotriz no es mecánica, es imagen del cuerpo, es articulación real, simbólico, imaginario, ¿sí? En donde no es un cuerpo, sino que hay un sujeto, ¿sí? Y el sujeto se constituye en ese entrecruzamiento entre real, simbólico e imaginario. Y vamos a esto, algunas vicisitudes en el psicoanálisis del deficiente mental, pero el título no es ese, sino que tiene que ver con los padres, ¿no? Dice, el deseo del hijo es tomado en una controversia cuando los padres no pueden reconocerse en él. Esto es lo mismo que dijimos en narcisismo. No se reconocen porque una falta
los tomó, los tornó, debe ser distinto, porque el destino para el que ese hijo fue imaginado se torna, se torna imposible de un modo innegable. Piensen esto. No es lo mismo, vos le decía, quiero que mi hijo sea futbolista, nace con un problema en las piernas, ¿sí? Grande. No es lo mismo que pase eso, ¿sí? que me dé cuenta que pasan los años y no va a ser futbolista. ¿Sí? O sea, que nazca un niño sin discapacidad motriz y que con el pasar de los años me vaya dando cuenta de que no va a ser futbolista. ¿Sí? No es lo mismo. Porque ahí hay una irrupción, hay algo disruptivo, hay algo que aparece de golpe, ¡pum!, como una cachetada. ¿Sí? Que es para ese narcisismo la discapacidad. Por eso dice un modo innegable. En lo real, Pregunta, perdón. lo No sé si interesante es, con nada el que ver. ejemplo mío, perdón, el ejemplo mío me Sí, parece sí, sí. malísimo porque si por ejemplo un niño nace ciego, puede ser que los padres piensen que va a jugar en los murciélagos. Dale, Agus, preguntame. Claro, ¿o no? No entendí eso. Pero bueno, no importa. No, Lo los que quería. murciélagos es la selección de fútbol argentina de no videntes. Ah, no los conocía, por eso no había entendido. Ah, no los Jugamos conocía. ganador. Va, no los conozco. Ah, mira qué bien. No, mi pregunta era que si este narcisismo, digo en general, Sí. no, no daña como psicológicamente a los hijos. O sea, tiene que estar presente o es mejor que no. Sí, O es va a estar. necesario. Lo que pasa es que el narcisismo es una parte, digamos, de la estructura del sujeto es una parte del narcisismo. Tiene que ver con lo imaginario, con el ideal. ¿Sí? Eh, pero a la vez el ideal tiene cosas que lo traban. ¿Sí? Desde el punto de vista simbólico, que tiene que ver con la falta, y desde el punto de vista real, que tiene que ver no con una falta, sino con el cuerpo en sí. ¿Sí? Pero siempre hay trabas para eso, para que frenara eso del narcisismo y de la idealización. ¿Sí? ¿Sí? Hay trabas que nos va poniendo la vida, pero hay trabas que nos va poniendo lo simbólico. En realidad lo del narcisismo, y también los padres tienen que tener acotado ese narcisismo. ¿Sí? Hay cosas que lo van acotando al narcisismo, eh, que lo van desidealizando al niño, lo van sacando de ese lugar. En un primer momento sí, pero después, como le decía, se va cayendo eso. ¿Sí? Se tiene que ir cayendo. Este, lo que pasa es que acá es como que se cae de golpe. Eso pasa. Traumáticamente se cae acá. El narcisismo. En algunos casos, no en todos. En lo real, pero siempre algo pasa. ¿Viste? Hay que ver qué es lo que sucede. Dice, en lo real, este niño no es como los otros. Y esta irrupción del límite en un lugar en el que se lo espera produce un efecto siniestro. Si lo siniestro se impone, la sombra del niño deseado y perdido caerá sobre el yo de los padres. Y la pregunta, ¿por qué a mí?, los traerá a la autocontemplación quejumbrosa, dejando al hijo fuera de este circuito narcisístico. Ojo con eso, porque es necesario el narcisismo. Es necesario que esos padres se replanteen, se interroguen ese narcisismo y vuelvan a ver si pueden armar otro con ese niño. En muchos casos puede pasar, pero es necesario trabajarlo. Si no, dice, la sombra del niño deseado y perdido, ese niño imaginado por los padres, cae sobre el yo de los padres, ¿sí? Y en esa pregunta de ¿por qué me tocó a mí? Y hay distintas respuestas ante eso, dice.
los traerá la autocontemplación quejumbrosa, dejando al hijo fuera de ese circuito narcisístico. Los padres también pueden hacer esfuerzos explicativos para suavizar este efecto siniestro. Se tornarán alternativamente víctimas de un castigo y orgullosos guerreros sociales por sus hijos, hasta llegar a ostentar su niño deficiente como un galardón de heroísmo. Puede pasar esto también. ¿Entienden? Todos serán formas transitorias de delirio que tiende a restituir lo que en el narcisismo de los padres ha sido dañado, encontrando una justificación para lo que ha ocurrido. Esto no es que los padres agarren y dicen, bueno, yo soy así y quiero que esto pase. Esto les pasa a los padres, porque esto no pasa a nivel totalmente consciente de parte de los padres, ¿se entiende? Esto pasa a un nivel que probablemente no puedan manejarlo, ¿sí? Como nosotros no manejamos nuestro psiquismo, con los padres tampoco. ¿Sí? Entonces puede que suceda algo de esto. El tema es que, bueno, hay que estar un poco advertido de que esto puede pasar. Para descompletarlo, cualquiera de estas cosas. ¿Se entiende esto de los castigos y orgullosos guerreros? ¿Se entiende? Tienen esos padres que, no porque los tomen como trofeo a los hijos, esto es muy extremo, pero sí puede pasar que se enorgullezcan de toda la lucha que hacen con sus hijos. Y bueno, se posicionen desde ahí. Dice, pero esto tiene sus riesgos. Lo que el delirio deja caer es al niño, reducido a su puro límite real. Quedará inadvertido en el imaginario materno como objeto complementario de este personaje. Será una cosa para ser heroica, sin haber elección posible. ¿Se entiende? O sea, puede quedar condenado a este lugar el chico, ¿no? Así, mientras los padres pasan del reconocimiento a la epopeya, que es esto, ¿no? Del heroico, el niño cuyo reconocimiento al humano ha quedado distanciado hace su entrada en la psicosis, porque en él no puede aparecer el deseo, sino la concordancia con lo planificado. A veces se pasa del narcisismo, de esa idea, a esta otra posición en donde el niño queda, digo, no es que son heroicos los niños, están diciendo heroicos los padres porque tenemos que soportar a este niño y lo bancamos con nos bancamos esto, y nunca le preguntan al chico, nunca le dan lugar a la posibilidad de que sea deseante el niño, en ese sentido. Es terrible, o sea, es muy duro esto, ¿no? Sí, sí. Eso es en el caso de que deriva una psicosis, ¿no? El niño como una cosa reducida a su límite real. Digo, porque hay muchos niños de multidiscapacidad que poco pueden oponerse si son tomados de esta manera por los padres, en un cuerpo real y nada más. Sin embargo, dice, el deseo original del hijo insiste, porque lo que se repite diferente. Ese hijo que no nació se hace presente una y otra vez, acoplado a este viviente cuya condición de ser vuelve insistentemente a resultar cuestionado. Se trata de una reparación que alude a una estructura, la del fantasma del deseo del hijo, que se torna formación clínica de resignación en este ser percibido como incompleto. A ver, el deseo original del hijo insiste, porque lo que se repite diferente. Ese hijo que no nació se hace presente una y otra vez, acoplado a este viviente cuya condición de ser vuelve insistentemente a resultar cuestionado. Se trata de una reparación que alude a una estructura, la del fantasma del deseo del hijo,
que se torna formación clínica de resignación y este ser percibido como incompleto. A ver, les está hablando, ¿sí? Sin embargo, el deseo original de hijo insiste, ¿sí? Ese hijo que no nació se hace presente una y otra vez, acoplado a este viviente, cuya condición de ser vuelve insistentemente a resultar cuestionado. El hijo que vuelve, ¿sí? Es el hijo imaginado. ¿Sí? El deseo de hijo vuelve diferente. Ese hijo que no nació se hace presente una y otra vez, sigue en la cabeza de los padres. ¿Sí? Acoplado a este viviente cuya condición de ser vuelve insistentemente a resultar cuestionado. Piensen que esa idea del niño sigue estando jugando en los padres. Ese niño que no nació, ¿sí? Ese del narcisismo, ese que se imaginaron, sigue estando, no cae. Si los padres no lo hacen caer, eso no cae. ¿Sí? Y si no se trabaja eso para que caiga, no cae. Y sigue desde ahí condicionando la mirada que ellos tienen sobre este niño viviente. ¿Sí? Se trata de una reparación que alude a una estructura, la del fantasma del deseo del hijo, que se torna formación clínica de resignación en este ser percibido como incompleto. El fantasma, digamos, es lo que permite articular el deseo de algo, el deseo de un objeto, el deseo de una persona, por ejemplo, en este caso de un hijo. Que se torna formación clínica de resignación en este ser percibido como incompleto. Si los padres pueden percibir a este niño con su incompletud, ¿sí? Con su discapacidad, si lo pueden percibir, si lo pueden ver, entender, aceptar de alguna manera, con esa incompletud, de alguna manera que pueden resignar este fantasma, ¿sí? Que tiene que ver con el deseo de hijo, o cómo se articuló ese deseo de hijo en ese fantasma, en ese narcisismo, en eso que ellos pensaron, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y acá les va a mencionar siempre cuestiones relativas a preguntas de los padres, digamos, bueno, los padres de niños deficientes mentales. Que igual se pueden aplicar a cualquier otra, no exactamente, pero se pueden aplicar a los casos de discapacidad psicomotriz. Si quieren leemos algo de esto, no sé si es tan importante. Por ahí les resuenan algunas preguntas el día de mañana. No sé. Saben que están en este lugar igual las preguntas. Existen ciertas cuestiones formuladas siempre por los padres de niños deficientes mentales. Elaboración del choque traumático del nacimiento, como irrupción de alguien no esperado y la pérdida del niño deseado. La renegación, que permite la coexistencia de ideas contradictorias. Es deficiente, pero para nosotros es como si fuese normal. O la denegación, que permite la amortiguación ante una verdad inaceptable. Equivalencia entre el bebé y el discapacitado, como modo de encubrir la imagen prolongada del bebé, la limitación del niño deficiente. Continúan llamando chicos a los adultos deficientes. La familia los encierra en su temor de que no puedan valerse por sí mismos allá afuera, pero le reclama que se porte como grande aquí dentro. El tema del trabajo, la sexualidad, lo social, está en cuestión. El deseo parental tropieza con limitaciones, pero a veces es ese mismo deseo el que la fabrica. Ojo con eso. ¿Sí?
digo, esto de llamar a los chicos, esto de pedirles que sean grandes adentro de la casa cuando no se les autoriza que sean grandes, porque cuando se es grande, digamos, que puede salir, trabajar, la sexualidad, todos esos temas, ¿no? Que tienen que ver con, nada, la independencia hasta cierto punto, con el crecimiento, digo, el desarrollo, en realidad. Y por otro lado esto, ¿no? Fíjense, el tema del trabajo, la sexualidad, lo social están en cuestión. El deseo parental tropieza con limitaciones, pero a veces es ese mismo deseo el que las fabrica. Ojo, porque si nosotros hablamos del inconsciente, hablamos de los padres, nosotros mismos tenemos un montón de cuestiones contradictorias, ¿sí? Entonces, muchas veces los padres de estos niños pueden desear que crezcan, pero a la vez también desear que no lo hagan, ¿sí? Y entonces fabrican barreras, pero que no son sociales, son parentales en este caso, las barreras que se pueden crear, ¿sí? Que ustedes se dan cuenta porque probablemente tengan alguna argumentación o algo, los padres, una justificación de por qué el niño, tal cosa, tal otra no, y por ahí a vos te suena medio rara. A las personas les va a sonar raro esto. Digo, al docente o a cualquier persona que está fuera de esa cadena de justificación o fuera de la familia, le puede sonar como raro. Bueno, sí, pero ¿por qué esto no? ¿Por qué no puede esto? Porque vos pensás esto otro. Por ahí las crea la familia, ¿sí? Esas barreras. Pero bueno, se crean también para un cuidado de la propia familia y que no caer en la decepción o no querer que crezcan, o, ¿sí? Tener miedo de que no puedan afuera, como dice acá, ¿no? De que se frustren, entre comillas. Dice, la identificación sexual se torna complicada porque hay una fractura en las identificaciones de los padres hacia el hijo. No lo ven como igual. Y así surge la traba para que ellos se sientan como iguales. Hay siempre un fantasma que acompaña toda manifestación de su sexualidad. La sexualidad es princeps, lo que de alguna manera representa el sujeto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su cuerpo. Y como su cuerpo solo lo siente él, ¿sí? Porque las palabras que el niño dice pueden ser interpretadas de distintas maneras. Pueden ser escuchadas o no, interpretadas de una manera o de otra. En cambio, cuando emerge la sexualidad, y más en una discapacidad, agarrate, porque ahí sí que se deja ver, ¿sí? Entonces, aparece, si se quiere, entre comillas, el sujeto, no sé si el sujeto del inconsciente, pero sí aparece algo del orden de lo real, ¿sí? Que es difícil de tolerar por parte de los padres, ¿sí? De los padres que han negado la emergencia del sujeto, ¿no? No de todo. Dice, duplicación en toda consideración hacia el hijo. La figura afectada todo lo abarca. Surgen preguntas como, a pesar de ser deficiente, ¿va a poder hablar? Los padres siempre hablan de su doble imagen del hijo, el que puede y el que no puede. Tratamiento terminable o interminable alude al contraste entre el deseo de cura total, terminable, y la idea de enfermedad eterna e irreversible, interminable. Las intervenciones, bueno, esto es más para los psicólogos, dice, los hermanos ayudantes o víctimas, la duplicidad del hijo se proyecta en los hermanos, que pasa a soportar las identificaciones proyectivas de los padres. Hay que poder leerlo a eso también. ¿Qué será de él cuando no estemos? Formulan los padres. Siempre se presenta la demanda de anticipación del futuro. ¿Cómo será? Tal vez la cuestión que lo resuma todo es, si lo ayudamos y progresa, ¿va a tener conciencia de su enfermedad, de su diferencia? ¿Y eso no lo hará sufrir?
Qué pregunta, ¿no? Bueno, bien, hasta aquí. Digo, son textos un poco enroscados, eh, pero, pero me parece, o sea, si bien no tienen que saberlo a esto de una manera, articularlo en términos psicoanalíticos, pero sí estar advertidos mínimamente bueno, mínimamente de lo complejo que es el ser humano, ¿sí? Y de que cuando hay una demanda de parte de los padres no es que hay que creerse que ustedes pueden dar y hablar sobre ese destino de ese niño, por ejemplo, ¿sí? No ubicarse en el lugar ese de su sujeto supuesto saber, ¿sí? Que está planteando ahí. Después las intervenciones más del orden del narcisismo de los padres y de todo eso, con eso ustedes verán qué es lo que hacen, no es que simplemente es que sepan también esto, ¿no? De que puede ocurrir. Eh, pero bueno, no es que ustedes tienen que diagnosticar nada de esto, mucho menos, ¿sí? Eh, pero sí pueden tener algún conocimiento, ¿sí? Para no actuar desde el lado... No es obligación que lo tengan a este conocimiento, porque ese conocimiento es más del orden de lo psicológico. Pero sí que tengan en cuenta, no sé, cómo todas las cosas que se juegan, ¿no? Y que se pueden jugar dentro de la educación. Que no es si el nene aprende o no aprende y nada más. ¿Sí? Sino que se juegan un montón de cosas. Que, bueno, estos padres, digamos, a veces pueden pensar, digamos, pero ¿por qué estos padres no quieren que este niño aprenda? Bueno, no sé, sin llegar digo, puede darse también, ¿no? Que sea controvertido el deseo de esos padres con relación a ese hijo. Digo, es como para no pensar en que, bueno, los padres quieren el bien del niño y se terminó. No, hay cuestiones hiper complejas en esto, en la educación y, bueno, y en lo que les pasa a los padres con ese niño, a lo que les pasa al niño con ese padre, ¿sí? Esto sucede, no solo sucede en los niños con discapacidad, todas estas problemáticas suceden. Lo que pasa es que la discapacidad, los problemas del desarrollo infantil, tienen cierta particularidad que hace que el conflicto estalle como antes entre los padres y los niños. Pero estos conflictos están todos. ¿Sí? Estos conflictos con el ideal están en todo. Lo que pasa es que acá hay una irrupción traumática de los ideales que proponen los padres o que pensaron los padres o de ese lugar. Y además es traumática porque puede desgarrar la relación entre el deseo que esos hijos tienen, perdón, que esos padres tienen por sus hijos, ¿sí? Desgarrarlo de tal forma de dejarlo como medio como ajeno a al deseo con relación a esos hijos, ¿sí? Al hijo dejarlo ajeno del deseo de sus padres también, ¿se entiende? O sea, como que no lo desean, ¿sí? Y si no lo desean, no ubican un sujeto ahí. Si no ubican un sujeto, probablemente hay problemas en términos de tiempos para la instalación de la neurosis o de la psicosis, en el caso de los niños, ¿sí? O sea, no es joda, estamos hablando de la estructura de un niño, pero bueno, eso no tienen por qué saberlo, pero sí saber que mínimamente que se juegan ciertos conflictos ya de por sí en la clínica psicomotriz o en la discapacidad, en los sujetos con discapacidad. Y que, bueno, nada, esto, está la demanda de los padres, y bueno, que hay que darle lugar al sujeto, más que nada, apostar al sujeto.
Bueno, bueno chicas, seguimos la próxima. Ya les pasé el programa, no sé si pudieron ver. Sí, sí, algo, pero yo de esto no había leído nada, así que No, no, está para bien. la prox. Está en Tío Pato. Es como más larga la fotocopia, más que esto. Pero Bueno, me interesaba que vieran esto más que nada, el lugar de los padres me interesaba que vieran. Y bueno, el entramado que se arma con el niño. Después en la clínica psicomotriz vamos a seguir con la transferencia, algo del orden de la transferencia, que ese texto no está en la revista que les mandé, pero sí les voy a hacer, si puedo, alguna copia. Y ¿saben qué hago? A la copia la escaneo y ahí se arma. Pero me avivé que podía ser. bueno, dale, ¿Sí? dale. Bueno, Yo igualmente, si llega a ir mi papá a Bragado en esta semana, le digo que me la saque a la fotocopia. No hay bueno, problema. bueno, bárbaro. Buenísimo. Qué suerte. Bueno, tiene que ir. Bueno, Claro, si pudiera ir yo voy. bueno, chicas. Seguimos la próxima y después vamos pensando alguna forma de evaluación. ¿Listo? Bueno, pero así Ni me tipo digas. para terminar o al final. ¿Cómo? ¿Es el final o para terminar o para cerrar así como el tema? No, no, para ir pensando, a ver, no, no necesariamente en el final, puede ser, pero para ir pensando a ver cómo, nada, para tener yo como una, ¿cómo decirlo? Una retroalimentación, para ver cómo van. Bueno, bueno, dale, dale. Bueno, igual, no se vuelvan locas. Cuídense, más que nada, y Nos nos vemos. vemos la próxima. ¿Eh? Gracias. Bueno, gracias. Vos Adiós. también. Chao, Fernando, gracias. Chao. Cuídense.